de la Cámara de Diputados, donde el diputado Rossi organizó esta conferencia sobre la necesidad de eliminar las retenciones, y con este tema está nuestra compañera Florencia Cirigliano. Flor, muy buenas tardes, adelante, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Gonza, para vos, para nuestra querida teleaudiencia que nos acompaña en una jornada más. Nos encontramos aquí en la Cámara de Diputados porque en momentos nada más estará comenzando un conversatorio acerca de las retenciones, un tema, por supuesto, que preocupa a todo el país y más a la provincia de Entre Ríos, con todos los productores, la gente de campo que tenemos. Bueno, vos muy bien sabés, la gente también del interior. Esta iniciativa la tuvo el diputado Rossi, que vamos a estar dialogando con él para que nos comente un poco más acerca de esta idea con estos grandes compañeros que han venido a hablar sobre este tema. Así es, muy contentos con la iniciativa que ahora arranca en la Cámara de Diputados, retenciones agropecuarias, un conversatorio. Agradecemos la presencia de Tomás y de Kevin, especialistas en la temática, la Fundación Fundar. Y bueno, como bien se decía, hay un consenso, en mi opinión, cada vez más mayoritario de que hay que eliminar las retenciones. Así lo propone el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, así lo proponen los gobernadores de la región centro. Y bueno, acá intentamos dar un paso más. Decimos, bueno, si hay consenso para eliminarla, ver la posibilidad de soluciones alternativas, ¿no? Hay queda un déficit fiscal del 1,5 del PBI aproximadamente, y eso necesita, desde nuestro punto de vista, hacer alguna reforma fiscal. Bueno, Tomás, ¿cómo lo ves de la parte jurídica? ¿Esto es posible? Bueno, eso también es el conversatorio. ¿Se puede llegar a una Argentina sin retenciones? Bueno, primero muchas gracias a la Cámara por la invitación y a Juan especialmente. Un gusto estar acá. Yo creo que es posible, pero no es trivial el cómo. Hay que pensar una salida inteligente, que tenga en cuenta los impactos que puede tener y que pueda ser sostenible a largo plazo, que no termine revirtiéndose 1 año, 2 años después. Entonces, pensar el cómo es tan importante como pensar el qué. Eso te iba a consultar, ¿no? Porque es importante saber con qué después va a recaudar el gobierno, si se propone una quita total o un porcentaje. Bueno, ese es uno de los grandes puntos a tener en cuenta. Una posibilidad es hacerlo de forma gradual, de modo que atenúe el impacto fiscal para el sector público y para el Estado nacional en particular. Hay otras alternativas que se pueden buscar para compensar la pérdida recaudatoria, pero es un tema que en el que hay que empezar a avanzar y hay que pensar cómo avanzamos hacia un esquema mejor. Kevin, buenas tardes también, gracias por acercarte. Bueno, ¿es posible? La misma pregunta, ¿cómo funciona en otros países, en otros lados? Bueno, las retenciones hemos visto que han generado diversas distorsiones de índole económico, y si queremos que Argentina logre tener un mayor volumen exportable de soja, trigo y maíz, necesitamos ir a un esquema de menores retenciones y sustituirlo por otro tipo de impuestos. Una de las ideas también que andan dando vuelta es, bueno, que no sea igual para todos los productores, ¿no? Hay grandes productores, otros más pequeños, también es una opción, ¿no?, para llevar al gobierno y que se acepten estas quitas de retención. Sí, bueno, la idea es tener en cuenta las heterogeneidades que hay intrasector agrícola, digamos, hay bastante diferencia entre aquellos que tienen menor productividad de la tierra y aquellos que tienen menor cantidad de hectáreas, y estaría bueno que se contemple esas diferencias dentro de las políticas públicas. La cuestión de fondo es política. ¿Cómo se convence al gobierno nacional, más allá del discurso de bajar impuestos que ha tenido desde la campaña, para que efectivamente esto que piden los 3 gobernadores de la región centro se concrete? ¿A qué argumento hay que apelar para convencer al gobierno? Bueno, esa respuesta se la dejo a mi compañero Tomás, que es especialista. No, yo creo que el gran punto a tener en cuenta es que hoy las retenciones afectan la producción agropecuaria y afectan la oferta exportable a Argentina, un país que necesita imperiosamente crecer en sus exportaciones, necesita exportar más, y revisar las retenciones agropecuarias es una forma de empezar a ver cómo hacemos para poder aumentar nuestras exportaciones, por lo tanto tener más divisas, por lo tanto tener un mercado de cambios más controlado, más tranquilo, más estable. Entonces me parece que el gran beneficio de revisar las retenciones agropecuarias es el estímulo que podría significar para las exportaciones. El argumento central de quienes defienden retenciones es que descalza los precios internos de los precios internacionales. Saliendo del esquema de retención, eliminándolos, ¿qué pasa con los precios? ¿Cuál es la mirada de ustedes? No, ahí lo que vemos es que el impacto sobre los bienes de consumo final, sobre los alimentos, debería ser más bien moderado,
Y esto es porque la materia prima es un componente más en el proceso productivo de los alimentos. Cuando se produce un alimento se incorporan otros costos en el proceso productivo, logísticos, de comercialización, de procesamiento. La materia prima en general es menos del 25% del precio final de los alimentos. Y entonces la incidencia que pueden tener las retenciones sobre el precio de los alimentos no es tan significativa. Sí hay que tener en cuenta que sacar retenciones, remover retenciones, por ejemplo, al maíz puede afectar a los consumidores intermedios, a la producción de pollo, y de ahí que la gradualidad también ayude a que los actores del sector productivo se vayan adaptando a los nuevos esquemas de precios. Por eso creemos que la gradualidad no solo brinda tiempo para la adaptación en materia fiscal, sino también en materia de adaptación a los precios, a los nuevos precios de la economía. Y si no se sacan las retenciones y el gobierno decide coparticiparlas, ¿es viable esto? Es viable, se hizo en algún momento. En rigor, los impuestos al comercio exterior son de recaudación exclusivamente nacional. Lo que se hizo, y de hecho eso explica en buena parte la supervivencia de las retenciones en el tiempo. O sea, es una fuente de ingresos que no se comparte con las provincias y eso la vuelve muy atractiva para el Poder Ejecutivo Nacional en general. Digo, los anteriores, es una herramienta muy atractiva. Hasta el 2018 se coparticipaba una parte de los impuestos por derecho de exportación a la soja. Eso se discontinuó en el 2018 y hasta hoy no se hizo. El riesgo es que coparticipar los ingresos por derecho de exportación cree incentivos para que las retenciones se queden, ¿no? Y las retenciones generan problemas en la producción, generan problemas también distributivos. Nosotros creemos que lo mejor es ir hacia un sistema impositivo que esté más apoyado en el impuesto a las ganancias y en impuestos sobre la propiedad, que son impuestos mejores desde el punto de vista de la producción y la distribución, y que son los impuestos que son el pilar de la estructura tributaria en el resto del mundo. Hay que ir hacia un sistema tributario más apoyado en eso. ¿Tienen opinión respecto del proyecto de Federación Agraria al respecto? No lo hemos revisado en profundidad todavía, así que no tengo alguna opinión al respecto. Digo básicamente que la eliminación sea gradual, en 5 años. ¿Esto es viable para la producción? Yo creo que sí, que una reducción gradual es viable. No puedo decir mucho más porque no conozco el detalle, pero sí coincidimos en la gradualidad, en pos de que la reforma a las retenciones sea sostenible en el tiempo, que se pueda sostener en el tiempo y no termine siendo revertida en el corto o mediano plazo. Dentro de lo que ustedes vienen a proponer, ¿hay algún modelo exitoso en particular a seguir? ¿Algún país, algún modelo, alguna teoría en particular? No hay un modelo exitoso, sino más bien es lo que hace todo el mundo, ¿no? El mundo, digamos, que está en sintonía con la producción y el crecimiento económico, reduce los impuestos sobre la producción y aumenta los impuestos sobre, digamos, los ingresos y el patrimonio. Al diputado Rossi, una pregunta bien política. ¿Por qué un presidente que se cansó de prometer baja de impuestos, que se iba a cortar un brazo si no bajaba los impuestos, por qué todavía no baja las retenciones, que quizás sea el impuesto menos dañino, digamos, en términos fiscales? Bueno, exactamente no lo sé, digamos, hizo una reducción mínima transitoria, ahora en junio, por eso es parte de este debate y nos parece que viene bien este conversatorio con diferentes actores económicos, sociales, académicos, porque ahora se va a volver el problema a instalar, en junio vuelven las alícuotas anteriores, pero creo que hay una necesidad ya del país de tener dólares en el Banco Central, cosa que esto es raro, pero hay una primera cuestión que el presidente insiste siempre, que tiene que ver con el déficit fiscal. Entonces, ahí me parece que viene por ahí. Y después otra cuestión que tienen las retenciones, que algo insinuó acá Tomás, es que son fácilmente recaudables. Entonces eso también, a diferencia de ir hacia un sistema tributario mucho más progresista, en esto de gravar la riqueza, la fortuna de las personas y no la producción, eso también tiene una serie de adaptaciones que hay que hacer. Lo otro es mucho más fácil, se grava sobre los exportadores, pues se lo transfieren. Entonces ahí también hay una cuestión de recaudación muy sencilla para salir del día a día que nuestro país hace mucho tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, Gonza, ya está por comenzar entonces este conversatorio aquí en la Cámara de Diputados acerca de las retenciones para poder dialogar de este tema tan importante que preocupa a todos los argentinos, principalmente a la región centro y a los entrerrianos. Muchas gracias por tu tiempo y que la teleaudiencia siga disfrutando de toda la programación. Muchas gracias, Flora, y directamente los pasos perdidos de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos.